Buenas noches con todos, en verdad súper contentos de poder estar acá, agradecer la oportunidad que nos dan para poder conversar sobre un tema, sobre todo para una etiqueta, para una pregunta que nos lleva a un reto enorme, ¿no? Un reto, ¿cómo cambiar un sistema educativo? Creo que es una pregunta, creo que Santiago y Paul lo ha mencionado en las intervenciones que he tenido hace unos momentos, es una tarea mayúscula y una tarea que en verdad a veces reporta pocos éxitos. Entonces, ¿qué elementos, qué aspectos son los temas centrales que deberíamos ver nosotros al momento de querer transformar un sistema educativo que tenga sentido, que llegue a los estudiantes, que logre aquellos cambios que estamos deseando que se resuelvan urgentemente? Son, creo, elementos que tanto Analía como Flavio van a intentar abordar. No sé si en los minutos que tengamos podamos abordar a plenitud, digamos, todo, todos los temas que exigiría ver cuando uno detalla un cambio en un sistema, pero sí es cierto que nos gustaría quizás empezar a tratar algunos y seguir la ruta que César nos trazaba al comienzo, ¿no? Que es la del diálogo. Creo que lo importante aquí es poder, no tenemos recetas, creo que esa es la primera respuesta, la primera cosa que queríamos decirnos, pero sí tenemos vocación para poder conversar y que esa conversación al final nos pueda llevar a comprender, a emprender y analizar desde perspectivas nuevas y distintas estos temas que a todos nos preocupan. Y para eso invitamos a Analía y a Flavio. Eh, Analía, digamos que es especialista senior del Banco Interamericano de Desarrollo, ha venido trabajando en el último tiempo en investigar, revisar y estudiar distintos sistemas educativos en el mundo, estructuras educativas, y encontrar en ellos algunos elementos que pueden estar operando a favor. Y si bien en una primera versión no ha abordado aún al Perú y a otros países latinoamericanos, nos comentaba justamente que parte de su investigación sí pretende incluir hacia adelante, ya viene avanzando en ello, al Perú y otros sistemas educativos. Y Flavio, digamos, especialista en temas educativos y ex viceministro de Educación, es una persona que desde cerca ha estado operando este sistema. Y nos puede decir desde adentro, que es una experiencia sumamente valiosa, aquellos aspectos, aquellos nudos quizás, digamos, que se vuelven difíciles, tercos, ¿no? Para poder absolver o resolver. Entonces, yo creo que este contrapunto, este diálogo, por un lado de Flavio contándonos estos aspectos que a veces resultan difíciles para poder manejar en el sistema, y por otro Analía mostrándonos estos temas que no son ajenos al Perú. O sea, nudos seguramente hay en todos lados. O sea, creo que no nos vamos a engañar con eso. Y ver cómo en algunos casos estos nudos logran encontrar un derrotero de solución es algo que queremos empezar a cruzar, que empezaremos a empezar a dialogar y luego quizás hacia el final, ya con algunas preguntas que podamos hacer, encontrar algún puente entre esas altas preocupaciones y ver que esas altas preocupaciones, en algunos casos, si seguimos algunas rutas y nos vamos en un camino, podemos encontrar un posible derrotero que pudiera llevarnos a emprender una solución posible. Entonces, sin nada más, Flavio, por favor, tienes ahí unos buenos 20 minutos para poder contarnos todos los nudos que has encontrado en el ministerio cuando has estado por ahí. Muchísimas gracias. Buenas tardes o noches, creo ya. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder decir algunas cosas sobre estos temas de la educación y sobre las posibilidades de transformarlo, que creo que es el reto que todos tenemos que enfrentar. Yo voy a contar algunas cosas que tienen que ver con el diagnóstico del sistema educativo. Evidentemente hay mucho más de elementos que trabajar. Yo voy a centrarme en algunos de ellos a modo de ir ejemplificando qué tipo de problemas son los que existen, qué nudos son los que existen, ¿no? Y cómo a partir de ellos ir pensando en las soluciones, que felizmente no son necesariamente mi tema. O sea que voy a solamente perfilar algunas de ellas. Bueno, comencemos. Tal vez, primero tiene que funcionar esto. Ahí está. Los temas que voy a tratar es el de gobernanza y estructura del sistema educativo. Ya de alguna manera César abordó algunas cosas de esta, lo cual me va a permitir avanzar rápidamente. El otro tema va a ser el de aseguramiento de la calidad y rendición de cuentas, y el otro tema, las formas en que se distribuyen los recursos en el sistema. Y voy a comenzar, ¿no?, con un clic, con una historia. La historia es una historia que seguramente conocen. Acá está, veo Marilú, ¿no?
que ella lo conoce muy bien. Voy a contar una historia que tiene que ver con los COAR. Resulta que ustedes conocen qué cosa es, ¿no?, un colegio de rendimiento, de alto rendimiento, un COAR, ¿no? Los colegios de alto rendimiento, que son los mejores colegios que puede poner el Perú en alguna región, ¿no?, son colegios que tienen que trabajarse con las regiones para poder comenzar a operar. Y la idea es que estos colegios deben ser transferidos además a las regiones en un tiempo. Es una especie de franquicia que se construye para ser transferida, para lograr que los alumnos más pobres tengan las mejores posibilidades de desarrollar sus aprendizajes e incluso no solamente ir a hacerlo en el colegio, sino tener la posibilidad, a partir del bachillerato internacional, de salir fuera del país, ¿no?, y tener grados de alta especialización. Evidentemente, los presidentes regionales de las 26 regiones del Perú querían tener un COAR y les emocionaba tener un COAR, porque esto además les daba prestigio, les daba, digamos, un conjunto de beneficios y al mismo tiempo permitía que la población más pobre, tuviera, digamos, algunas oportunidades de poder desarrollarse al máximo. Bien, resulta que esto fue operando con diferentes grados de dificultad según las regiones, los temas, etcétera, pero ocurrió que en una de ellas, voy a mencionar en particular la región de Apurímac, hubo un problema. El presidente regional llegó un día y dijo que no quería un COAR, sino quería dos. Y entonces lo que le dijimos es, ¿por qué quiere usted dos COAR? ¿No? Lo que está decidido y lo que hemos conversado es que hay un COAR por región. No tiene por qué haber dos COAR. Imagínese usted, además, lo que significaría eso. Bueno, ¿y por qué es que tiene usted la idea de tener dos COAR? Bueno, dice, porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo? ¿Usted no es el presidente regional? No, sí, yo soy presidente regional, pero no nos ponemos de acuerdo. Resulta que el consejero regional de Andahuaylas y el alcalde provincial quería que el COAR estuviera en Andahuaylas. Y el presidente regional quería que el COAR estuviera en Abancay, ¿no? Entonces, como no podían ponerse de acuerdo, la solución era muy simple. Llegar al Ministerio de Educación y decir dos COAR, no uno. Bueno, ciertamente este tipo de situación llevó a una especie de solución salomónica, creo yo, más aparente que real, que es ponerlo a la mitad de camino, ¿no? Entonces pusimos un COAR a mitad de camino, ¿ya? Y se solucionó de alguna manera el problema. Pero esto, ¿qué nos trae, digamos? ¿Qué reflexión nos merece? ¿No? Primero, que el interés del presidente regional, que el interés del alcalde, que el interés del consejero regional no son los estudiantes, no son los problemas de los profesores, son sus problemas, sus intereses los que están en juego. Eso se pone por delante. Eso es lo que ellos están poniendo por delante a la hora de discutir este tipo de cosas. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué dificultades se van a crear por tomar esa decisión? No son un tema que se discute. No es un problema que se pone sobre la mesa para tomar una decisión. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando no pueden tomar una decisión, porque no pueden ponerse de acuerdo, hay que ir más arriba, ¿no? Y llegaron al ministro de Educación para discutir este tema. Y si no lo hubieran resuelto ahí, seguramente hubieran llegado aún más alto. Y el siguiente paso, que generalmente ocurre en este tipo de problemas, es que si no se llega a una solución, pues se tomarán las calles y las pistas, ¿no? Entonces, esto muestra los problemas de gobernabilidad que tenemos, ¿no? Los problemas de gobernanza y los problemas con este asunto que no funciona. Los problemas de gobernanza y estructura educativa. Y aquí, ¿dónde apunto acá? Ahí. Quiero mencionar algunas cosas en relación a la gobernanza y la estructura educativa. Gobernar no es darle gusto a alguien, ¿no? O a todos. La mayor parte de las veces supone postergar la satisfacción inmediata por una satisfacción inmediata. Y eso es uno de los problemas de la gobernanza. La otra cosa que tiene que ver con la gobernanza es el tema de la pulsión que hay entre el Estado centralista y el Estado descentralista, o una pulsión centralista y una pulsión descentralista. La primera empuja por concentrar el poder, recursos y mantener un liderazgo por mucho tiempo. O sea, la lógica centralista es poder, ¿no?, liderazgo y recursos.
pero mantenerlo por la cantidad suficientemente de tiempo para poder hacer algo, pero centralizado, en un solo núcleo, y poder controlar el conjunto. La lógica descentralista tiene en parte estos mismos aspectos. El presidente regional necesita poder, necesita recursos y necesita liderazgo. En el caso de algunos, solamente recursos, no hay poder y no hay liderazgo. Pero el problema cuando se quiere hacer descentralización es un poco más complicado aún, porque requiere llegar a consensos, requiere llegar a acuerdos entre los distintos gobiernos regionales, porque se necesita un marco de política nacional para poder realizar las cosas que la nación en su conjunto quiere. Lo que se estaba hablando hace un momento de cuáles son los objetivos de la educación para el conjunto del país. Entonces, estos problemas de gobernanza son problemas que están y aparecen en el día a día de la gestión educativa y que tenemos que enfrentar. Pero esto no es el único problema en relación al tema de la gobernanza y de este aparato que no funciona. ¿Ya? La gobernanza no se construye de la noche a la mañana. O sea, no es una cosa que tenga que decidirse de un momento a otro, sino más bien tiene que construirse. Y tiene que construirse de a pocos. Y entonces se necesita de largo plazo para construirlo. Entonces se necesitan acuerdos de largo plazo para lograr las cosas. Como ha dicho César en su inicio, ciertamente hay ciertas cosas que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de los años, ¿no? Y van asentándose en lo que es la política educativa. Los temas de infraestructura, los temas de evaluación, ¿no? Los temas de meritocracia, son temas que hemos ido trabajando a lo largo de varias gestiones, de diferentes maneras, con conflictos, pero están ahí y sobre esa base hemos avanzado. Pero eso todavía es muy poco para lo que nos queda por hacer, para el reto que tenemos por delante. Esta es la estructura del sistema educativo, ¿no? El sistema educativo es el sistema más grande que tiene el país y cualquier país en el mundo. En el caso del Perú, tenemos que atender a 8 millones de estudiantes durante 5 días a la semana, durante 9 meses al año, ¿no? Y poner a disposición de ellos a 500.000 docentes, ¿no? Ese es el tamaño de lo que hay que mover en el sistema educativo. Y para eso tenemos un Ministerio de Educación, 26 regiones, 220 unidades de gestión educativa local, que es un poco más que el número de provincias que tenemos, ¿no? Y 110.718 programas y servicios educativos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cuál es la lógica a la hora de hacerlo? Ahí la palabra autonomía comienza a aparecer, que se ha mencionado también bastante aquí. Hay mayor autonomía en el ministerio en tomar decisiones de qué cosa es lo que hay que hacer que en las escuelas sobre lo que hay que hacer. Las escuelas tienen poca autonomía, el ministerio tiene enorme autonomía para tomar decisiones, ¿no? Las direcciones tienen menos autonomía y las unidades de gestión local menos autonomía a su vez. Entonces tenemos un sistema que va de más autonomía a menos autonomía cuando lo que queremos construir es un sistema que sea al revés, que sea a partir de los colegios, de los centros educativos, que se construya la política educativa, porque es para resolver los problemas de esos estudiantes, de esos profesores, de esos centros educativos que necesitamos hacer la política educativa para salir adelante. ¿Cómo se gobierna desde el Mineo las escuelas? Bueno, ¿bien? Ahí viene. Desde el Mineo lo que se hace es, se define qué infraestructura se necesita, qué materiales se necesita, ahí está, ¿no? Se define la supervisión, se evalúa qué se evalúa, se da el soporte administrativo, etc. Es decir, tenemos una lógica de ir diciendo qué cosa es lo que hay que hacer desde el centro hasta cada una de las 100.000 y pico escuelas y programas educativos que tenemos. Y esta lógica de ir diciéndole de un lado a otro qué cosa es lo que hay que hacer, es algo así como el teléfono malogrado, ¿no? O sea, al final lo que llega no tiene nada que ver con lo que se quiere. Es muy difícil lograr que la información fluya correctamente. Entonces es muy fácil que ocurran enormes errores en este proceso. Todos diseñan, todas las instancias diseñan, todas las instancias implementan, supervisan, evalúan, pero no todas están preparadas para hacerlo. No las capacidades para evaluar, para supervisar, etcétera, no están distribuidas igualmente a lo largo del sistema. Hay UGELs que no tienen estas capacidades instaladas, porque no han desarrollado estas capacidades o porque no tienen los profesionales para hacerlo.
Hay otras que sí las tienen, otras las tienen en cierta proporción y para ciertas cosas, y otras para otras. Entonces, producir hacer funcionar este sistema tiene este conjunto de problemas. Por otro lado, si hay suficientes recursos, ¿qué ocurre? ¿No? Puede cubrirse toda una región con los recursos que se tienen. Hay canon, además, digamos, de los recursos que puede brindar el Estado, ¿no? Aunque no necesariamente con el mismo programa, ¿no? Si no hay recursos, un número de escuelas se queda sin atender. Es decir, va a depender de... Los recursos no alcanzan para cubrir todo el sistema. Yo recuerdo que uno de los problemas que nosotros teníamos, ¿no?, era, hacíamos un enorme esfuerzo por cubrir la mayor cantidad de regiones y la mayor cantidad de escuelas, y llegábamos al 40, 50% de las escuelas. El resto de las escuelas eran atendidas por las regiones. Pero una cosa es la región de Arequipa, otra cosa es la región de Loreto o de Ucayali, otra cosa es la región de Huánuco, etc. No todas van a poder lograr compensar lo que el Estado no puede hacer desde el lugar central. Lo otro es, yo mencioné aquí el caso del programa de acompañamiento pedagógico, en términos de la gobernanza. Lo que diseñamos nosotros fue un sistema de acompañamiento sobre la base de una evaluación de la situación de los profesores para que lograran los objetivos de aprendizaje en los distintos grados que se quería lograr. Y entonces entrenamos un conjunto de capacitadores, etcétera, conseguimos un montón de recursos que nos permitieran, digamos, llegar a las escuelas y poder visitarlas un número de veces. Pero ¿qué problema aparece ahí? Los capacitadores van, ¿no?, con una misión a una escuela que probablemente tiene un problema distinto que el que lleva, ¿no? O sea, llega el capacitador y la escuela no está en la condición que supuestamente es el promedio de las escuelas, porque esa escuela no es el promedio, es una escuela distinta al promedio, porque hay una varianza, digamos. Por otro lado, llega y el profesor que lo recibe es un profesor que puede efectivamente saber menos que él y por lo tanto ser capacitado, digamos, o puede ser un profesor que sabe tanto o más que el capacitador. Por otro lado, el número de veces que se plantea para hacer el acompañamiento resulta que puede ser excesivo o insuficiente, porque depende cuál es la situación de la escuela. Entonces, hay escuelas que necesitan más acompañamiento y otras que necesitan menos acompañamiento. ¿Cómo saber, entonces, cómo poder organizar el sistema en función de estas necesidades diversas de las escuelas? Para que la capacitación funcione, para que la capacitación tenga el resultado que se espera. Entonces, esto implica organizar de una manera completamente distinta la capacitación. Es una cosa bastante más compleja. Comenzamos a planear algunas ideas para sacarlo adelante, pero finalmente el tiempo, que siempre hace su trabajo, ¿no?, definió que eso debíamos postergarlo para después. ¿Qué otra cosa hay? Los directores, por ejemplo, en la lógica de la no autonomía, no escogen a los profesores, no definen los recursos que les llegan, firman por los materiales que reciben a los capacitadores, a los supervisores, a los evaluadores, y eventualmente tienen algo de dinero para la infraestructura. Entonces el director, que debería ejercer una función de liderazgo, de conducción, de regulación de lo que es el funcionamiento de su escuela, de poder hacer que un profesor que tiene una capacidad mayor que otro la pueda vertir, no puede realizar ese trabajo, no puede enfrentar esa situación, no tiene esas capacidades. Es básicamente un portero de la escuela, ¿no? Entonces, una escuela sin director y con portero no es una escuela que pueda funcionar bien. Necesitamos construir una lógica de autonomía de las escuelas que hoy no tenemos. Y hay que pensar en cómo construimos esa autonomía. Y esta no es una pregunta que no nos hayamos hecho antes, ¿no? Hugo Díaz, ¿no?, miembro del Consejo, ha venido repitiendo este tema desde hace 20 años, 30 años, ¿no? No sé si más incluso, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo hacemos para lograr este tipo de cosas? Y hemos avanzado muy poco en ello. Y creo que el sistema no va a caminar si no avanzamos más en esa dirección. Tensiones entre la gobernanza y la estructura. Este es otro tipo de problemas a los cuales enfrentamos. El Ministerio y la Dirección Regional de Lima Metropolitana. Por aquí está Flor Pablo, ¿cierto? Ah, Flor, ¿no? Este Ministerio de Educación, que supuestamente es el organismo rector, resulta que administra a la tercera parte de la educación del Perú. O
O sea, tiene a su cargo la DRE de Lima. La tercera parte de la educación es parte de su responsabilidad. No ha podido ser entregada porque la municipalidad metropolitana que debería hacerse cargo no está dispuesta a hacerlo o no tiene la capacidad para hacerlo. Y nos hemos pasado todos los años de la regionalización sin hacerlo y por lo tanto creando un problema para el funcionamiento del conjunto del sistema. O sea, estos problemas que arrastramos son problemas que tenemos que resolver más temprano que tarde. Tenemos el tema de los programas nacionales y de los programas regionales, que de alguna manera ya he mencionado, ¿no? Llegó una vez una presidenta de una región, como es presidenta ya me imaginarán quién es, ¿no?, a plantear, bueno, miren, ustedes no pueden atender al conjunto de la región, entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no me transfieren algunos recursos o me permiten que yo utilice algunos recursos para poder organizar un programa equivalente para aquella parte de la región que no atiende, ¿no? Bueno, este proceso de combinar el programa regional con el programa nacional es un proceso sumamente complicado, que resulta difícil en términos del manejo presupuestal, en términos de las tomas de decisiones, en términos de la supervisión, de la evaluación, etcétera, y por lo tanto no se hace. Entonces, regiones que tienen capacidades mayores para resolver los problemas educativos no los pueden resolver por problemas de organización y de normatividad en el ministerio. Tenemos otras tensiones, el tema de espontaneidad y planificación. Nosotros venimos de la cultura del pueblo lo hizo, y la verdad es que estábamos orgullosos de las placas que dicen el pueblo lo hizo esta escuela. El pueblo hizo esto, el pueblo hizo aquello. Pero el pueblo lo ha hecho ahí donde le pareció, cuando le pareció, y lo dejó ahí. Y lo que tenemos es un montón de escuelas distribuidas de la manera más absurda en el territorio nacional, porque resulta que se quedan en el territorio porque las escuelas no caminan, pero la población sí. Y el Perú se ha ido urbanizando cada vez más, y las necesidades de las poblaciones han ido cambiando. Y lo que el pueblo no hizo, o sobra o falta, ¿no? Y no hay una planificación que nos permita construir ya en un sistema demográficamente estabilizado como el Perú, ¿no?, y con ciertas tendencias demográficas que uno podría prevenir o podría predecir, mejor dicho, definir cuántas escuelas, de qué tamaño y dónde hay que ponerlas. O sea, no solamente es un problema de falta de infraestructura, sino de organización de las mismas escuelas, de tal manera que se logre y se supere lo que decía César también, más temprano, en el sentido de hay una inicial allá, una primaria arriba y una secundaria un poco más allá. Y en realidad el chico o la chica lo que tiene que hacer es estudiar inicial, primaria y secundaria, ¿no? Y necesita organizarse un sistema que le asegure a esta persona que eso es posible, y no una lógica que lo lleve de un sitio a otro por razones que en realidad tienen que ver con decisiones que se tomaron mucho antes que ellos nacieran incluso. Otro tema es la heterogeneidad de la realidad social y los modelos de servicio, ¿no? Tenemos por lo general, y este es un tema que se ha trabajado también en el Ministerio, pero se necesita trabajar mucho más, y es muy difícil, porque el Estado es homogenizador, quiere una solución para todos la misma, como si todos tuviéramos la misma talla de vestido o el mismo número de calzado para vestir. Entonces no reconoce el sistema que tiene que funcionar de manera distinta cuando se trata de atender una zona rural, una zona urbana, una zona monolingüe, una zona bilingüe, ¿no?, o cuando hay una variabilidad de los resultados de aprendizaje que indica que las estrategias pedagógicas a implementar tienen que ser distintas, ¿no? Entonces, esta lógica de tener modelos variados para atender una realidad variada, que parece simple, que parece lógica, ¿no?, resulta muy complicada de hacer la realidad desde el Estado. Esto tiene que ver con esta lógica de la centralización y esta incapacidad por descentralización muchas veces, ¿no?, de no poder delegar algunas decisiones más allá del Estado central. El otro tema tiene que ver con aseguramiento de la calidad de rendición de cuentas, y ya tengo cero. ¿Qué tiene cero? Dios mío. 0 minutos. Ya, tengo 0 minutos. Entonces, 0 minutos, ya, lo que voy a hacer es hablarles del tema de la evaluación, que algo ya se habló. O sea, se decía que uno de los drivers erróneos, ¿no?, de las fuerzas erróneas, tiene que ver con la evaluación estandarizada.
Bueno, nosotros hace 20 años tenemos esta evaluación estandarizada. Hemos pasado de la evaluación estandarizada muestral a la censal. Lo hemos hecho por razones políticas y solamente un año no ha habido evaluación, el año pasado, ¿no? Y ha habido años peores y ha habido evaluación, pero en fin, ¿ya? El hecho es que hemos optado por esta lógica de evaluación. Pero más allá de los resultados que ocurren en la evaluación escuela por escuela, que ustedes conocen, los resultados de la ESE, etcétera, resulta que nosotros evaluamos todos los años el sistema educativo y el sistema educativo sale jalado, ¿no? Pero todos los miembros del sistema educativo progresan en el sistema educativo. Los alumnos pasan de grado en grado, los profesores pasan de nivel en nivel, los administrativos van cambiando también, etcétera, etcétera. El sistema está jalado, pero todo funciona como si no estuviera, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo se hace para que la evaluación tenga impacto en la realidad de las escuelas, en la realidad de las UGELes, en la realidad de las direcciones regionales. Y eso tiene que ver con cómo organizamos un sistema de evaluación que en realidad responda a las necesidades de los profesores. Una de las cosas que, por ejemplo, generalmente ocurre es que, claro, nosotros tenemos los expertos, el ministerio, que saben evaluar por competencias. Pero resulta que los profesores no saben evaluar por competencias, no han sido o son pocos los que lo hacen, ¿no? Y por lo tanto, esa capacidad que supuestamente es la que requerimos para mejorar las posibilidades de formación de los chicos, no las hemos transferido. Entonces, evaluamos sin transferir las capacidades realmente. Entonces, tenemos otra vez que invertir el proceso de evaluación, ¿no?, con estos conocimientos que hemos desarrollado e ir más allá de la lógica que tenemos ahora. Voy a pasar esto para ir al siguiente tema, que tiene que ver con la forma en cómo se distribuyen los recursos para el sistema. Este es otro gran tema y muy importante. El Perú gasta la mayor parte de su presupuesto en educación. La mayor parte del presupuesto es para educación, son 26.000 millones de soles más o menos, ¿no? Son 4%, cerca de 4% del PBI. Queremos que sea más porque falta, que sea 6, que sea 8, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo estamos gastando? ¿Cómo estamos asignando los recursos educativos, ¿no? ¿Lo estamos haciendo de la manera correcta? Bueno, nosotros asignamos los recursos educativos por maestro. El maestro es el eje, el punto central de la asignación de los recursos. Ahí donde hay una escuela que tiene un maestro y 30 alumnos, pues el presupuesto dependerá del maestro, no de los 30 alumnos, porque es por la lógica de la presencia del maestro que distribuimos los recursos. ¿Y no quiere salir? Ahí está. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al número de plazas, nosotros construimos el presupuesto. Y no de acuerdo a la cantidad de alumnos ni las necesidades de las escuelas. Hay escuelas que necesitan más infraestructura, más materiales, distintos materiales, ¿no? Pero eso no es el problema, eso no aparece como problema a la hora de organizar el presupuesto, sino cuántos profesores hay y la escuela recibirá eventualmente algún recurso para infraestructura para poder mejorar. Pero el resto de recursos, ¿no?, se definen de otra manera, ajenos a las demandas y a la necesidad de las escuelas. Y esos son gran parte de los problemas que tenemos en relación a el sector educación. Lo que tenemos es un forte que no da más. O sea, hacemos todo lo posible para que camine, pero no da más, ¿no? De hecho, además, hay otros problemas de los que se podría hablar, como educación docente, evaluación docente, meritocracia, administración de los centros educativos, papel de la comunidad, etc. Y en todos podemos encontrar problemas que tienen este tipo de relación, ¿no?, de lógica al revés, diría yo. Lo importante es tomar conciencia de que hemos construido un sistema educativo que tiene que cambiar si queremos enfrentar los retos del siglo XXI. Y, como decía mi amigo Juan Fernando Vega, lo que necesitamos es no un forte, ¿no? Y lo que necesitamos ir es más rápido que la luz si es que lo que queremos es mejorar el sistema educativo. Muchas gracias. Gracias, Flavio. Esperemos que no descuenten el tiempo que antes excedió Analía. Entonces,
Analía, en verdad esperamos tu presentación. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me han visto cara de no ser tan moderna y me tocó el único micrófono que es diferente. Así que espero igual en lo que digo estar a la altura de las circunstancias. Lo que yo quería traerles esta noche es una serie de principios basados en experiencias internacionales acerca de cómo se pueden organizar los sistemas educativos para mejorar la calidad del sistema, la calidad educativa. Quiero recalcar justamente que he organizado la presentación en base a estos principios y no necesariamente en modelos concretos, específicos, que tengan que ser imitados. Justamente, como mencionaba Santiago en su presentación, uno de los problemas que tenemos en América Latina es que a veces tendemos a imitar formas de funcionar que han funcionado bien en otros sistemas, que tienen otra cultura, que tienen otra historia, y es muy importante tener en cuenta justamente la idiosincrasia local a la hora de desarrollar cambios en los sistemas educativos. Eso no invalida que uno pueda analizar otros sistemas y encontrar principios de funcionamiento que pueden adaptarse y que se pueden tener en cuenta a la hora de hacer cambios. Voy a tratar tres temas principales. Uno tiene que ver con justamente en la línea de lo que se presentó recién, con cómo organizar el sistema educativo, temas que tienen que ver con la gobernanza. Un segundo punto, me voy a enfocar en cómo algunos otros sistemas educativos tienen mecanismos de aseguramiento de la calidad y cómo funcionan estos sistemas y cuáles son los principios que los rigen. Y finalmente me voy a enfocar en cómo asegurar una asignación eficiente y suficiente de los recursos. Entonces, en relación con cómo organizar el sistema educativo. Me voy a enfocar en la presentación en sistemas educativos que tienen una estructura relativamente similar a la que tiene el Perú. Esto es que hay unidades locales de gestión de la educación. En los sistemas que voy a traer como ejemplos, hay por un lado un nivel central que coordina una cantidad variable de unidades locales de gestión de la educación, que a su vez coordinan, o se coordinan, mejor dicho, con el trabajo de un número variable de instituciones educativas. En estos sistemas, en general, hay una división de funciones, una división clara de funciones entre qué es lo que hace el nivel central, que en algunos casos este nivel central puede ser también un nivel provincial o subnacional en el caso de sistemas que funcionan en países de estructura federal. Hay una división clara, como decía, de funciones entre qué es lo que hace el nivel central o subnacional, entre lo que hacen las unidades locales y lo que hacen las instituciones educativas. A los fines de la presentación, y en esto estoy haciendo trampa porque no voy a ser totalmente consecuente con lo que pienso, estoy enfocándome menos en las instituciones educativas porque mañana hay un día entero de este seminario justamente enfocado en ese tema. Entonces, la organización del seminario me ha pedido que no me enfoque tanto y que me enfoque principalmente en la estructura del sistema. Como les comentaba entonces, a nivel central, las funciones principales que uno encuentra en sistemas educativos de alto rendimiento tienen que ver principalmente con definiciones de la política educativa. Esto es, estándares de provisión del servicio, estándares de funcionamiento, definiciones curriculares básicas acerca de el qué y para qué enseñar, políticas de recursos humanos, por ejemplo, etc. Una segunda función importante tiene que ver con sistemas de evaluación y rendición de cuentas, que me voy a enfocar en eso más adelante. Y finalmente la fiscalización y seguimiento del uso de los recursos en aquellos sistemas en los que hay una relativa autonomía por el uso de los recursos por parte de las unidades locales. Hay también, y esto es importante destacarlo, una tendencia creciente en varios sistemas a nivel central separar, una tendencia creciente a la especialización institucional, separar las funciones de modo tal que no son ejercidas solamente por un solo órgano, sino por más de un órgano en función de la especialización. ¿A qué voy con esto? Un ejemplo, por ejemplo, relativamente reciente, es una reforma que se ha llevado desde 2010 en adelante en el caso de Chile, donde se separan las funciones, por un lado, de rectoría del sistema, que quedan a cargo del Ministerio de Educación. Se crea un órgano evaluador independiente, separado del Ministerio de Educación, que es el órgano justamente encargado de definir cuáles son los estándares mínimos de provisión del servicio, qué es lo que todo estudiante tiene que aprender y qué es lo que toda unidad local tiene que asegurarse de poder proveer para sus escuelas. Y por otro lado, ahí está, un órgano fiscalizador
que se encarga de asegurarse que la normativa educacional se cumpla y que hacer seguimiento del uso de los recursos. ¿Cuáles son las funciones que uno encuentra en este tipo de sistemas educativos más prioritarias a nivel de las unidades locales, que en el caso del Perú serían equivalentes a las UGELs? En los sistemas que nosotros hemos estudiado son municipios, son distritos escolares, consejos de escuelas, según la estructura del sistema, pero tienen características similares. Hay por un lado una gestión administrativa, que tiene que ver con la gestión de recursos financieros, decisiones acerca de apertura o cierre de instituciones, es decir, todo el tema de planificación territorial. La gestión de recursos humanos, o sea, los procesos de concursos, contrataciones, desvinculaciones. Una gestión de infraestructura variable, según los sistemas educativos, en algunos casos son más enfocados en mantenimiento, en otros casos son más enfocados en obra de inversión de mayor envergadura. Temas de transporte y alimentación, etc. Y por otro lado, y acá voy a lo que desde mi perspectiva al menos es lo más importante, los temas de gestión pedagógica. La planificación estratégica, el diseño curricular local, es decir, la adaptación del currículum a las necesidades locales. Temas muy importantes como la selección y evaluación de personal, es decir, definir qué tipo de personal necesito en cada tipo de escuela de las que tengo en la unidad local de gestión. Y temas de monitoreo y soporte, que me voy a saltear en este momento porque voy a entrar con mayor profundidad después. Ahora, para que eso pueda pasar en este tipo de sistemas, hay un tema que quiero recalcar bien, que diría en el fondo es lo más importante de todo lo que les voy a decir esta noche, que es el tema de generación de capacidades. O sea, en este tipo de sistemas, las unidades locales tienen un margen de autonomía bastante importante y tienen una función de gestión esencial en la provisión del servicio educativo. Pero para poder hacer eso, tienen características que les permiten hacer eso. O sea, justamente las capacidades que tienen es lo que permite tener ese margen de autonomía a nivel local. Y en esto quería traerles dos aspectos, que en el fondo es una simplificación de cómo se estructuran en general este tipo de sistemas, que tienen que ver, por un lado, con las características del personal que trabaja a nivel de la unidad local y, por otro lado, con la forma de organización interna. Por un lado, ustedes ven ahí las dos cajitas que están marcadas en ocre, amarillo, naranja. Lo que se ve en este tipo de unidades de gestión local es dos funciones que son claramente separadas. Una primera función que tiene que ver con, como les mencionaba anteriormente, operaciones. Una segunda función que tiene que ver con la gestión pedagógica o la gestión académica. Para esos dos tipos de funciones hay personal específico. Y acá quería traer, por ejemplo, un caso, el ejemplo de los consejos de escuela en Ontario, donde los directores de esas oficinas, o sea, de la oficina de operaciones o la oficina de gestión académica, para poder justamente cumplir esa función, para poder acceder al cargo, tienen requisitos de formación específica. Se exige, por ejemplo, para la oficina de gestión académica, tener al menos una maestría, tener al menos 5 años de experiencia docente en el aula, pero tener además a lo menos 2 años de experiencia en la propia gestión pedagógica, ¿sí? Porque se asume que no solamente con saber ser un excelente profesor alcanza para poder gestionar un sistema que puede tener hasta 500 escuelas. Se exige también pasar por una cualificación específica para poder acceder al cargo. No es que solamente alcanza con llegar, tener esa experiencia y simplemente presentarse, sino que además hay que pasar por un proceso de formación específico. Es decir, se asume que hay una función que requiere de una capacidad importante para que se pueda ser ejecutada, ¿sí? Lo mismo pasa en el caso de operaciones. En el caso de operaciones, obviamente, se exigen condiciones similares, más bien en el área de negocios, pero condiciones similares a las que uno puede encontrar en el caso de la gestión académica. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. En este tipo de sistemas hay un rol muy importante de las unidades de gestión local en lo que tiene que ver con la gestión pedagógica y operacional del sistema educativo, pero que en el fondo depende justamente de tener personal calificado. ¿Por qué lo menciono? Porque uno encuentra algunos sistemas, voy a traer un ejemplo que conozco muy bien, que es de nuevo el caso de Chile, donde se ha delegado
la gestión a unidades de gestión local sin tener necesariamente estas capacidades instaladas, que ha sido el caso justamente del proceso de municipalización que se ha llevado en Chile hace ya muchos años. Y eso lleva justamente a una provisión del servicio que no sería la óptima, podríamos decir. El segundo punto que quería traer tiene que ver con la estructura interna de trabajo que desarrollan estos sistemas. Acá me interesaba justamente destacar, esto nosotros lo hemos visto en al menos 2 o 3 sistemas, cuando se trabaja con varias escuelas, unidades de gestión local que les toca gestionar un número importante de escuelas, estamos hablando más de 100 a 500 según los sistemas, ¿no? O sea, unidades de gestión local que, bueno, valga la redundancia, que trabajan con muchas escuelas. ¿Qué se hace en esos casos? En todos los casos hemos encontrado que se encuentra una manera de, por así decir, manejar la complejidad. Y manejar la complejidad implica encontrar las dificultades que uno tiene trabajando con un conjunto de escuelas, hacerlo manejable en el sentido de encontrar escuelas que tienen características similares entre sí para poder, por un lado, permitir la colaboración entre estas escuelas y, por otro lado, poder proveerles soporte que sea específico a las necesidades que ese conjunto en particular de escuelas tiene. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado en los casos que hemos analizado es justamente una organización en redes de escuelas dentro de cada una de las unidades de gestión local. Cada red de escuelas cuenta con un equipo, que es un equipo de soporte, y en este equipo de soporte encontramos justamente personal que tiene experiencia en el área de operaciones, experiencia en el área de gestión académica, personal de acompañamiento técnico-pedagógico, especialistas en lenguaje, en matemática. En el caso, por ejemplo, de uno de los casos que estudiamos, que es el caso del Distrito de Escuelas Públicas de Boston, especialistas también en gestión de datos para poder hacer acompañamiento a las escuelas en el análisis de las evaluaciones, para poder mejorar, etc. Y la organización en red de las propias escuelas, que acá voy a hacer trampita respecto de lo que me dijeron que por favor no hiciera, y es mencionar justamente que lo que posibilita este trabajo en red es la colaboración entre instituciones educativas, que es un proceso esencial también para la mejora. Respecto de cómo asegurar la calidad. Uno de los principios que me interesaba destacar en este aspecto tiene que ver con que en estos sistemas el aseguramiento de la calidad se ve justamente como una actividad colaborativa, o sea, es una responsabilidad compartida entre todos los niveles del sistema. Es una responsabilidad compartida entre las instituciones escolares, por un lado, las unidades locales y también el nivel central o subnacional. Y en esto quería también enfocarme en 3 principios. Por un lado, la diferencia entre sistemas de evaluación y sistemas de soporte. Lo que encontramos en estos sistemas son, por un lado, sí, sistemas de evaluación bastante desarrollados. En general, se toman muchas evaluaciones, se toman recurrentemente, son censales, etcétera, etcétera, de muchas materias o disciplinas. Pero por otro lado, lo que es interesante es no solo la existencia de las evaluaciones, sino el uso que se hace de ellas. Las evaluaciones en estos sistemas se usan principalmente como un insumo para definición de cómo poder mejorar, o sea, para la definición de qué tipo de sistemas de soporte se pueden desarrollar. El segundo principio tiene que ver con la focalización del soporte. Me voy a enfocar en eso ahora en un minuto. Y el tercero, con lo que nosotros llamamos mecanismos anidados de generación de capacidades. Paso al segundo principio. ¿Qué característica tiene la forma en la que se evalúa, o no la forma en la que se evalúa, la forma en la que se utilizan los resultados de la evaluación en este tipo de sistemas educativos? Por un lado, lo que hacen es poder justamente encontrar aquellas unidades, y por unidades me estoy refiriendo por un lado a instituciones educativas, a escuelas, pero también a las propias unidades de gestión local, que están en situación más crítica. Acá estoy trayendo un ejemplo de esta suerte de organización en embudo, donde se determina un corte, que en el fondo es un corte arbitrario, ¿sí? Para decir, bueno, por debajo de este nivel, respecto de rendimiento estudiantil, se considera que no es aceptable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos sistemas? Por debajo de justamente ese nivel de rendimiento que se considera no aceptable, por un lado hay
porque también lo hay, algunas consecuencias que pueden tener que ver con intervención de las escuelas o cierre, pero lo que más nos interesa destacar en términos del principio que está detrás, o el principio más útil desde nuestra perspectiva, es se generan mecanismos de acompañamiento a aquellas unidades que están en un nivel de rendimiento que está por debajo de lo esperable o de lo aceptable. Esto, como les comentaba, vale tanto para las propias instituciones educativas como para las unidades de gestión local. O sea, hay sistemas de acompañamiento a las propias unidades de gestión local en lo que es el proceso de mejora. El segundo principio, en relación con cómo asegurar la calidad, tiene que ver con cuál es el rol de la unidad local. En este tipo de sistemas, la concepción que está detrás es el proceso de mejora es un proceso que principalmente, obviamente, tienen que llevar adelante las propias instituciones educativas, ¿sí?, como unidad básica de provisión del servicio, pero hay un rol muy importante de las unidades locales en el acompañamiento a las escuelas que están dentro de su territorio. En este rol hay temas como la planificación estratégica, el monitoreo constante, la provisión directa de soporte, o sea, por ejemplo, programas que se desarrollan desde las propias unidades locales para inducción de directivos de escuelas o programas de acompañamiento técnico-pedagógico en mejora de la lengua, de la matemática, etc. Y en algunos casos también encontramos la coordinación del apoyo externo, cuando hay entidades externas privadas, por ejemplo, que proveen servicios de acompañamiento o de mejora, hay una coordinación por parte de las propias unidades locales respecto de ese acompañamiento. Sin embargo, y volviendo a esta idea de que la calidad es algo que se consigue entre todos, en estos sistemas también hay un rol muy importante del nivel central o subnacional. Como les comentaba anteriormente, en ese principio de focalización del soporte y de identificación de aquellas unidades que están en situación más crítica, hemos encontrado sistemas donde hay un proceso de acompañamiento y de generación de capacidades, insisto en este tema de la idea de capacidades, de generación de capacidades en las propias unidades de gestión local. O sea, se asume que nadie tiene por qué nacer sabiendo y que hay un rol de las unidades digamos, más centrales en el proceso de acompañamiento y de generación de capacidad a nivel de las unidades locales. En este caso, por ejemplo, uno de los sistemas que hemos analizado, lo que se hace es justamente definir cuál es ese piso mínimo respecto de la cantidad de escuelas que se puede permitir que una unidad de gestión local tenga no funcionando bien, y sobre la base de eso se determinan criterios de riesgo. Se encuentran aquellas unidades que están en situación más crítica y se les hace un acompañamiento más intensivo. Se encuentran aquellas unidades que están en un proceso de riesgo y se hace un trabajo más conjunto, donde obviamente hay un mayor nivel de autonomía de la unidad local, pero igual hay un acompañamiento desde el centro. Obviamente estamos asumiendo con equipos que están capacitados para ello, ¿no? Y aquellas unidades locales que tienen la fortuna de poder ayudar a todas sus escuelas y conseguir que todas funcionen bien, esas tienen un margen de autonomía mayor, o sea, son evaluadas menos seguido, hay un proceso de acompañamiento que es mucho más liviano, aunque igual existe, pero no es, o sea, el foco, los recursos se asignan principalmente para aquellas unidades y el proceso de acompañamiento se asigna principalmente para aquellas unidades que están en situación de riesgo o en situación más crítica. El tercer principio es un principio que nosotros llamamos mecanismos anidados de soporte, que tiene justamente, la idea que está detrás es, para poder mejorar cuando las cosas realmente están muy, muy mal, se necesita la participación de todos. ¿Qué es lo que hacen estos sistemas? Para aquellas instituciones escolares que están en situación crítica, son estas escuelas que en algunos sistemas se las llama como escuelas fallidas, que es un nombre que me parece horroroso, pero bueno, que se usa a veces. Lo que se hace es un proceso de acompañamiento que es conjunto. Se arma un equipo conjunto de la unidad local, ¿sí?, del personal técnico pedagógico de la unidad local, con un equipo del nivel central o subnacional, según la estructura del país, para justamente hacer un proceso de acompañamiento y un plan de mejora que se hace a la vez con el propio personal de la institución educativa. O sea, se trabaja justamente entre los tres niveles para los casos más críticos.
Yendo al último punto y usando el minuto que me queda, aquí también hay un principio básico que tiene que ver con justamente la autonomía de las unidades locales, pero en un contexto de lineamientos de funcionamiento general que se definen desde el nivel central y en un contexto de generación de capacidades para justamente poder funcionar de esa manera. En los casos que nosotros hemos analizado hay justamente una autonomía importante en el uso de los recursos, pero por otro lado, y acá también de nuevo traigo un ejemplo de Chile, hay una indicación de focos importantes que se genera a través de los propios mecanismos de asignación de los recursos. ¿A qué voy con esto? En el caso de Chile hay una ley que es la subvención escolar preferencial, que justamente son dineros que se asignan a las unidades de gestión local, en este caso los municipios, y a las escuelas en particular, porque vienen preasignados para cada escuela en particular, que son dineros que solo pueden ser gastados en ciertas categorías de gasto. O sea, más allá del gasto corriente, que tiene que ver con profesores, con equipamiento, etcétera, etcétera, hay una subvención especial que tiene que ser destinada a aquellas categorías de gasto que se estima ayudan en la mejora de la calidad. Entonces, las unidades locales o los gestores escolares tienen total autonomía en la decisión respecto de qué comprar con estos dineros, pero es en el marco de aquellas categorías de gasto que se entiende están más vinculadas a la mejora de la calidad. Un comentario aparte merecen las políticas de asignación docente, aquí lo mismo que mencionaba anteriormente, un principio similar, o sea, hay una autonomía importante por parte de las unidades de gestión local respecto de definir qué docente funciona mejor en qué escuela. En muchos casos encontramos también que esa es una decisión que se toma en conjunto con los directores escolares, no solamente desde la unidad de gestión local. Pero obviamente también en el marco de ciertas políticas de asignación que tienden a facilitar que vayan cierto tipo de docente a donde es más necesario. Entonces, por ejemplo, en el marco de políticas que tienen que ver con asignaciones específicas para docentes rurales, etc. El último punto que quería traer es un tema que institucionalmente creo es bien importante, que tiene que ver con la idea de que la autonomía en el uso de recursos ha generado en este tipo de sistemas educativos una contracara, que es, así como se otorga autonomía en el uso de los recursos, estos sistemas han tenido que ir generando cada vez mecanismos de fiscalización del gasto más fuertes y efectivos. Esto voy a pasarlo muy rápido, pero nomás viendo todo lo que hay se hacen una idea. Nuevamente aquí traigo un ejemplo de Chile. Esto es lo que sería el mecanismo de rendición de gastos en el marco del proceso de fiscalización que realiza la Superintendencia de Educación. Esto se hace anualmente, las unidades de gestión local y los gestores escolares tienen anualmente que explicar a la superintendencia en qué se gastaron los dineros en forma autónoma, pero en qué se gastaron estos dineros, y hay un proceso de fiscalización para justamente validar que esos recursos hayan sido gastados primero que nada en forma legal, pero además de eso en forma eficiente, o crecientemente en forma eficiente. Simplemente entonces para cerrar, en resumen, quería comentar un poco, muchas veces se habla de esta idea de descentralización como si fuera algo es o centralizado o descentralizado. Desde mi perspectiva es importante más bien hablar de cuál es la función que se descentraliza y en qué medida esa función que se descentraliza tiene que venir sí o sí acompañada de un proceso de generación de capacidades en las unidades que pasan a ser ejecutoras de esa función. Quería destacar también esta idea de focalización, de que justamente para poder mejorar necesitamos, y estos sistemas lo hacen, tener claridad de cuáles son las necesidades de mejora y también enfocarnos en los que están peor. Los que están funcionando bien en general pueden hacerlo solos, demostraron que pueden hacerlo solos, pero aquellos que no tanto pueden requerir de un empujoncito extra en términos de justamente poder generar capacidades. El cuarto punto, esta idea de responsabilidad compartida. La calidad solamente se logra trabajando colaborativamente. Muchos de nuestros sistemas, y es un poco la crítica que traía Santiago hoy más temprano,
se enfocan en estas ideas de que con los incentivos alcanza y si la gente no mejora es porque no quiere. Desde mi perspectiva al menos, la gente cuando no mejora es porque no sabe cómo hacerlo. Y la mejor forma de conseguir saber cómo hacerlo es trabajar con otros. Y esto es algo que estos sistemas hacen medianamente bien, diría. Y finalmente, en términos de los recursos, la idea justamente de adaptabilidad responsable, de recursos que pueden ser utilizados en forma autónoma, porque justamente el poder usar recursos en forma autónoma es lo que nos da la capacidad de tomar decisiones, pero en un contexto donde de todos modos hay que rendir cuentas respecto de cómo se utilizan esos recursos. Gracias, Analía, gracias, Flavio, por lo que nos han comentado. O sea, en verdad creo que nos arroja lo que nos dicen una preocupación mayor. No solamente tenemos un nudo, sino tenemos un nudo que se tensa permanentemente. Desde ambos lados, de ambos cabos, se ajusta y se estira y se impide que ese nudo logre desatarse. Y quienes ejercen estas fuerzas son los mismos actores. Como Paul nos mencionaba, este sistema se niega a morir. Y se niega a morir sencillamente porque los actores encuentran ventajas o intereses en que siga siendo así. Este ejercicio de la escuela COAR en Apurímac creo que es un ejemplo claro de cómo, a diferencia de un mecanismo de focalización como el que normalmente analía, aparecen otros intereses que no importando cómo, prefieren que se instalen en un cierto sitio para mantener un equilibrio perverso entre dos puntos importantes de la región. Y cómo no podemos vernos desde arriba y reencaminar recursos y destinar recursos para que esto pueda operar con mayor eficiencia y con una mejor equidad y justicia. Esa lectura que nos arroja el sistema educativo peruano, digamos, más allá de lo que estamos viendo, es cierto también que nos lleva a un mecanismo o una lectura de cómo hemos logrado esta cobertura enorme de cifras y números que nos mostraba César, pero también en base a esta precarización del servicio educativo. Y es porque centralizadamente hablando, nos es muy difícil pensar, por más esfuerzo que hagamos, en soluciones diversas, diferentes, eficientes, empáticas. Entonces, y lo que hemos hecho es replicar un modelo estandarizado, solamente que con una menor calidad, con una menor cantidad de recursos, lo llamamos unidocentes o multigrados, y hay muchos docentes que hacen enormes esfuerzos en zonas rurales y alejadas del país, pero la lógica que tienen es que esa lógica es insostenible. Porque seguir replicando el modelo regular bajo la lógica unidocente multigrado tal como está hoy día, lo que nos hace es mostrarnos las cifras que muestran las evaluaciones, donde nos pondrían esos lados rojos de la tabla del embudo que nos mostraba Analía. Y sin embargo vivimos así desde hace décadas y quizás más. ¿Cómo logramos cambiar esto? ¿Cómo logramos que los actores dejen de tensar ambos cabos del nudo, que vayan soltando y relajando esas fuerzas y que permitan tenernos la flexibilidad, los tiempos y los espacios para ir desatando este nudo? Entonces, y ahí quisiera básicamente enfocar una pregunta que en verdad se va a dividir en dos, y es una, estos actores, esta estructura del sistema que hoy día tenemos a la luz de lo que nos contaba Flavio y lo que nos señala Analía, es, ¿qué creen ustedes que podríamos ir incorporando como posibles cambios que nos permitan gatillar algunos cambios posibles en plazos relativamente breves? Porque bien anota Flavio, hay mucha crispación en el ambiente. Y por algunas razones, seguramente muchas de ellas muy válidas, hay poca vocación por esperar. Y es cierto que instalar políticas, implementar políticas demandan tiempos. No se hacen de la noche a la mañana, de un día para otro, sino que requieren periodos de maduración y de implementación y de consolidación. Pero también es cierto que hay una demanda social muy alta por encontrar cambios inmediatos. Entonces, ¿cómo en este escenario de actores crispados, de demandas claras, ¿no?, podemos generar ciertos cambios en la estructura que nos permitan ir gatillando posibles cambios en el sistema? Y la otra pregunta que va a ir muy amarrada a esta es que si logramos hacer cambios en los actores o en las estructuras, necesitamos reglas de juego nuevo. Esta gobernanza que nos comentan, esta forma de gobierno, requiere reglas nuevas. Y la pregunta también iría en ese sentido. ¿Qué reglas nuevas nos podemos proponer para poder enfrentar un sistema que requiere transformarse con prontitud y con urgencia? ¿Sí? Entonces, Flavio, quizás nos ayudas con algunas... Yo pensé que esta parte no me tocaba a mí, pero... No, sí. Bueno, o sea, creo que
O sea, hay que distribuir responsabilidades a lo largo del sistema, es decir, no podemos prescindir ni del ministerio, ni de las direcciones regionales, ni de las UGELes, ¿no? Pero debemos darles responsabilidades definidas a cada uno de estos niveles, como aquí se ha manifestado también. Creo que además el ministerio hace cosas que debería dejar que otros hagan, y hay otras cosas que podrían hacerse fuera de lo que es la rectoría del ministerio. En algún momento hemos pensado sobre, por ejemplo, una superintendencia de evaluación de la educación en general, ¿no? Que permita a su vez, ¿no?, el tema de fiscalización, pero también el tema de supervisión de las escuelas, ¿no? Y no solamente como tenemos ahora de las universidades y como estamos teniendo de los institutos a partir de la nueva ley de institutos. Y aquí está Miguel Calderón, que está a cargo de eso, ¿no? Y la construcción de otra instancia como Educatec en el futuro. Pero creo que ese tipo de cosas no necesariamente tienen que estar dentro del ministerio, sino pueden estar fuera del ministerio, ¿no? En una institución, digamos, especializada en ese tipo de cosas, ¿no? Porque quien propone, digamos, la política no debería ser el que evalúa, decíamos. Entonces la evaluación, la supervisión de eso debería estar fuera, ¿no? Creo que se necesita también ciertas capacidades de planificación estratégica en el sentido de prevenir ciertas cosas, de adelantarse a ciertos hechos. Yo recuerdo el caso de Chalhuahuacho y los problemas, digamos, surgidos en Chalhuahuacho por la instalación de la minería, ¿no?, y el tema de la educación. Todos sabíamos de alguna manera y hubiéramos podido predecir qué iba a pasar, ¿no? Porque además esa experiencia se ha repetido una y otra vez en otras localidades del país. Era previsible que el impacto de tal inversión iba a producir una quiebre total del sistema educativo en la zona, que iba a necesitar una reestructuración completa. Hubiéramos podido adelantar esa reestructuración, hubiéramos podido llegar antes, ¿no? Hubiéramos podido esperar, ¿no?, y no esperar que el problema surja. Entonces creo que ahí también hay capacidades que el Estado de las cuales debe dotarse el Estado para poder no enfrentar los problemas, sino prevenir los problemas, ¿no? Y creo que ahí también... Pero permíteme que te corte. Pero justamente quisiera unir a la reflexión que hacía también Paul. O sea, a veces cuando innovas, digamos, se te complica la vida, ¿no? O sea, no hay un marco regulatorio que permite innovar en el sistema educativo. Sí. O sea, la gestión es sumamente entrampada, está llena de reglas, piensan que cualquier gestor es un delincuente, entonces le clavan un montón de normas y procesos adicionales. Entonces, hay ahí un esfuerzo regulatorio adicional que permite instalar innovación y gestión diferenciada prontamente. Prever situaciones va a exigir eso. Sí, de hecho, digamos, o sea, cuando hemos hablado, por ejemplo, hemos intentado los temas de producir modelos educativos diversificados, ¿no? Uno de los problemas es qué posibilidades tenemos de darle a la población capacidad de decisión sobre el funcionamiento de esos modelos, ¿no? Y la tendencia general es a no darle ninguna, ¿no? Por temores, digamos, porque las regulaciones, de alguna manera, impiden que asuman ciertos roles que tradicionalmente se asumen dentro del sistema, ¿no?, dentro de la estructura y del aparato del ministerio, ¿no?, o de los organismos descentralizados. Pero creo que esos problemas son problemas que debemos aprender, comenzar a enfrentar de una manera distinta, ¿no? ¿No se daría? Sí, o sea, yo quisiera en el fondo responderte más que desde el punto de vista de estructuras concretas, responderte respecto de cómo puede ser un proceso para llegar a eso. Desde mi perspectiva, un sistema educativo es principalmente personas, o sea, gente y procesos, ¿sí? En ese sentido, creo que justamente lo que vale la pena ahí pensar es cuáles son las reglas de juego que se quieren aclarar o cambiar. Elegir algunas por las cuales empezar, porque el todo siempre es imposible, y creo que ese muchas veces es uno de los errores serios que se hacen cuando se hacen grandes reformas educativas, que se trata de cambiar todo a la vez. Y creo que eso es bien difícil porque, bueno, nadie le da la cabeza para cambiar toda la forma de funcionamiento que tiene durante años de un día para el otro, ¿no? Entonces hay que enfocarse en pasito a paso. Entonces definir algunas reglas de juego que son las que se quieran cambiar, que perfectamente pueden ser aquellas reglas de juego que hoy día están impidiendo la innovación o están impidiendo hacer, digamos, cambios más sustantivos en la forma en la que se hace la pedagogía. Confiar en los actores, que es en el fondo el valor más importante que tiene un sistema educativo, y generar capacidades en aquellos sitios donde en ese proceso uno se dé cuenta que estén faltando.
Creo que ese sería para mí como la principal forma de entrarle. Me parece que, o al menos a mí me ha tocado trabajar en algunas reformas institucionales más sistémicas. Y si bien es cierto que, por un lado, justamente tienen como una idea de tratar de poder cambiar todas las reglas de juego a la vez, también lo que se ve es que al principio el sistema educativo con ese tipo de reformas tan sistémicas sufre mucho. O sea, se está viendo a un par de generaciones, entre comillas, perdidas, de aquellos niños que justo les toca estar en el sistema en el momento que el sistema está pasando por un cambio institucional tan fuerte. Y en ese sentido me parece que quizás entrar un poco más tentativamente con algunas reglas de juego que sean las que uno identifica que tienen potencialmente mayor impacto en el sentido de poder permitir que los actores institucionales puedan hacer las cosas más innovadoramente, con un poco más de libertad, etcétera. O sea, si bien es cierto que cualquier cambio, cualquier transformación va a implicar necesariamente un estrés en el sistema, y a veces los más afectados por ese estrés o esa tensión van a ser no los operadores, sino los directos beneficiarios, que deben ser los niños o los estudiantes. Pero regresando a la reflexión que decíamos, hay que empezar a distinguir, y tú mismo lo señalabas, respecto a distinguir, identificar claramente funciones y tareas, y no sobrecargarnos y crecer innecesariamente en tamaño operativo. Probablemente es lo que pasa hoy día con las direcciones regionales, incluso con las mismas UGELs en el Perú, ¿no? Esta idea de ese esquema que proponías, más diferenciado, pedagógico, gestiones, redes, ¿no? Ese esquema, y distinguir entre operador y evaluador también, no puede ser al mismo tiempo. Hay algunos de esas partes que pueden ser gatilladoras de cambio rápido y al mismo tiempo generar menos estrés, ¿o no? O sea, desde mi perspectiva, el centrarse en la parte pedagógica suele ser una buena entrada. Pues los sistemas educativos en general, en el fondo, como cualquier sistema grande, como mencionamos, o sea, un sistema educativo, de hecho, es el sistema más grande que tiene cualquier país en cualquier parte del mundo, ¿no? Tienden a la proliferación de reglas que no necesariamente están específicamente vinculadas a lo que es el centro, entre comillas, el centro del negocio, que es la relación pedagógica en sí misma. O sea, son sistemas que han evolucionado en general a lo largo de siglos, literalmente, y en ese contexto han ido generando toda una serie de reglas acerca de cómo funcionar, muchas de las cuales no están, en el fondo, directamente vinculadas a cómo impactar la práctica pedagógica. Desde mi perspectiva, las reformas que tienen más sentido, o si uno dice por dónde empezar, definitivamente empezaría por justamente los aspectos que permiten analizar qué es lo que no estamos aprendiendo y por qué no lo estamos aprendiendo, o qué capacidades nos faltan como sistema para poder justamente aprender de la manera en la que hay que aprender. Entonces sí me centraría definitivamente en los aspectos más pedagógicos. Más pedagógicos. Sí. Son los más difíciles también, ¿no? No, sí. Bueno, yo complementaría eso con alguna idea que también se ha mencionado de alguna manera. Yo creo que tenemos un Estado insuficiente, ¿no?, para el tamaño del problema que tenemos. O sea, y los esfuerzos que se hacen desde el Estado para tratar de corregir los problemas son esfuerzos que no se logran por eso, porque es un Estado insuficiente, no es un Estado que tenga la capacidad para hacerlo. Esto obliga a estrategias diferenciadas. Esto obliga, por un lado, a estrategias basadas en la confianza, como se señala, ¿no?, en la medida que hay espacios en los cuales, ¿no?, la gestión, la organización, ciertas libertades, si se quiere, pueden funcionar en base, y ahí hay que tener confianza, ¿no?, y concentrar esfuerzos de este Estado, que no pobre, por decirlo así, con capacidades también limitadas, ¿no?, a desarrollar, a ir a los espacios más alejados, más precarios, ¿no?, para poder construir ahí, ¿no?, las bases de lo que se quiere promover, ¿no? Yo creo que también ahí hay una estrategia doble, si se quiere, para poder avanzar en esa dirección. Pero en esta idea de falta de Estado, justamente, y tú lo ponías ahí, casi siempre en el tema educativo, cuando lo observas desde ese punto de vista, está digamos, fuertemente atado el tema de la plaza docente. Sí, digamos, hay un conjunto de reglas docentes que creo yo hay que volver a revisar. O sea, yo creo que lo que tenemos es un sistema en el cual necesitamos muchas capacidades adicionales a las que tenemos disponibles entre los docentes para poder, en un periodo relativamente más corto, ¿no?, poder organizar una transformación. O sea, necesitamos hacer más compleja, necesitamos la administración, la gestión pedagógica, el soporte pedagógico a las escuelas,
Y necesitamos entonces capacidades profesionales adicionales, Que hoy ya no tenemos. ¿no? Que no los tenemos, digamos, presentes ni en la organización en la cual ahora estamos involucrados, ¿no? Es decir, tenemos docentes que se encargan de funciones que podrían encargarse otras personas con mayor capacidad para poder resolver esos problemas, mientras los docentes a su vez se encargan de aquellas cosas que pueden encargarse. Veo que el tiempo nos ha quedado justo. Agradecerte, Analía, agradecerte, Flavio, por las ideas y por lo que nos han presentado. Sigue el CADE educativo, tenemos más, tenemos todavía el día de hoy, nos queda el día de mañana. Creo que va a haber muchas más ideas interesantes y sugerentes que van a ayudarnos a replantear, o deberían ayudarnos a reflexionar y a replantear la manera como miramos este enorme sistema, que a veces somos injustos con él. Es el sistema que tenemos, pero es el sistema que nos toca a todos nosotros ayudar a cambiarlo. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes.